Y otro problema de estequiometría por si estabas aburrido. El hilo conductor de cualquier problema de estequiometría es naturalmente la reacción química, una sustancia que nos dan, factores de conversión y llegamos a la sustancia que nos piden, pero el juego está en ¿cómo nos dan la sustancia que nos dan? ¿Nos la darían en gramos, como en tiempos felices? ¿Tal vez disuelta en una disolución? ¿Tal vez en una piedra y hay que calcular su riqueza? Y peor aún, ¿y si también nos enredan el dato de salida? ¿Puede que nos lo pidan en gramos, como en los tiempos felices? ¿O tal vez viene en forma gaseosa y nos piden calcular su volumen? ¿Puede que la reacción presente un rendimiento? Las diferentes casuísticas a las que te puedas enfrentar se aprenden solamente practicando, con lo cual te traigo un maravilloso problema en el que nos enredan tanto la entrada, ya que el dato de entrada viene en una disolución, como la salida, ya que el dato de salida va a ser un gas y nos piden su volumen. Con lo cual, no más palabras, vamos a darle rock and roll. Binnacle Project. Leamos el problema para ver a qué nos enfrentamos. Dicen, se hacen reaccionar 300 mililitros de disolución de ácido sulfúrico 5 molar, aquí viene el primer invitado en la fiesta en forma de disolución, con la cantidad de carbono necesaria. Obtén el volumen de CO2 recogido a 2 atmósferas de presión y 25 grados Celsius de temperatura. Y luego un apartado B en el que también nos piden algo muy parecido. Calcula el volumen de SO2 recogido en las mismas condiciones, a 2 atmósferas y 25 Celsius. Con lo cual, antes de tanta palabrería y tantos datos, empecemos montando la reacción química. Pues del tirón. Dicen que reacciona ácido sulfúrico, H2SO4, con la cantidad de carbono necesaria, es decir, aquí el protagonista va a ser el ácido sulfúrico. Cuando él se acabe, se acabará la fiesta. Dicen que de carbono van a echar todo lo necesario, pero cuando este se acabe, se acabó la reacción. Y dicen que se va a obtener, como puedes ver, agua, H2O, también se obtiene SO2, dióxido de azufre, y por último CO2, dióxido de carbono. Una vez localizada la reacción, empecemos su ajuste estequiométrico. Aunque no te lo digan, es vital que antes de cualquier problema de estequiometría empecemos a hacer el ajuste estequiométrico. Como te he dicho muchas veces, la sustancia que esté solitaria la dejamos para el final. 2 hidrógenos por aquí, 2 hidrógenos por allá. Un azufre por aquí, un azufre por allá. 4 oxígenos por aquí, 2 más 2 hacen 4 y 5 por acá. Con lo cual, si queremos aquí también 5 oxígenos, pues podríamos pensar el factor de conversión adecuado para poner aquí delante. Pero se nos trastocaría el número de hidrógenos, que ya lo habíamos calibrado, y el número de azufres, que también. Es muy típica esta situación en la que uno a ojo no es capaz de ajustar la reacción química. Con lo cual, si quieres, pausa el vídeo, intenta hacerlo a solas y luego comparamos los resultados. Yo, para repasar el cálculo de coeficientes estequiométricos matemáticamente, lo voy a hacer mediante esos coeficientes A, B, C, D, por si esta situación te sucede en algún examen, pues que tengas la posibilidad de ajustar bien la reacción y luego hacer el problemita. Así que vamos al ajuste. Posicionamos estas variables auxiliares A, B, C, D y E. Y con ellas balanceemos, ajustemos cada uno de los átomos. Hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos en el lado izquierdo? A por 2, 2A. Igual a los átomos de hidrógeno del lado derecho. C por 2, 2C. Si quieres limpiar sobre la marcha, pues eliminamos esos doses de ambos lados. Ahora es el momento del azufre. ¿Cuántos átomos de azufre tenemos en el lado izquierdo? A por 1, A. Y en el lado derecho, D por 1, D. Ahora es el turno del oxígeno, que parece que es un poquito más peleón en esta reacción. En el lado izquierdo tenemos A por 4, 4A. Y en el lado derecho tenemos C por 1, que es C, D por 2, que es 2D, y al fondo E por 2, que es 2E. Este es el balance del oxígeno. Y por último, el carbono.
¿Cuántos átomos de carbono tenemos en el lado izquierdo? B por 1, que es B. Y en el lado derecho, E por 1, que es E. Llavecita. Y este es el sistema al que nos enfrentamos. Pero no le tengas pereza en absoluto. Esta situación a veces es tu salvavidas para un problema de estequiometría. Ahora lo que haremos será elegir cualquiera de las ecuaciones y con ella montamos las otras. Pues me llama la atención la segunda, que es muy sencillita, con lo cual la redondeamos y montamos las otras tres ecuaciones con la información de la susodicha. Allá donde haya la letra A, pondré la letra D. D igual a C. Y esta es de aquí. 4D igual a C más 2D más 2E. Y aquí abajo, B igual a E. Y repetimos. Pues como no, tomemos la primera, que es muy sencillita, y con ella armamos las otras dos. Allá donde nos encontremos la letra D, pondremos C. Y nos queda 4C igual a C más 2C más 2E. Ahora lo limpiamos. Y aquí B igual a E. B igual a E. Y limpiemos a ver qué tenemos. 4C menos C, 3C. Y 3C menos 2C, C. Y el único monomio que ha quedado en el lado derecho es 2E. Y por aquí abajo, B igual a E. En este momento ya estamos a punto de terminar la reacción porque, bueno, pues ya si quieres podemos empezar a dar valores, que como bien sabes es lo típico en el último paso de un ajuste estequiométrico. Veo la E flotando en los dos pisos. ¿Qué te parece si hacemos E igual a 1 y ya lo redondeamos porque es parte de la solución? Rearmamos B y C y calculamos las otras. C igual a 2 por 1, que es 2. B igual a E, que es 1. Y siguiendo el camino hacia atrás, por eso redondeábamos los globos por los que pasábamos, D igual a C, es decir, D igual a 2. Y por último, A igual a D, es decir, A también igual a 2. Estos son los coeficientes estequiométricos. He borrado los cálculos anteriores, pero he subido los coeficientes a la reacción y puedes comprobar despacito que va todo bien. La reacción está correctamente ajustada y debes familiarizarte con la posibilidad de tener que hacer estos sistemas que son muy fáciles y son los que te pueden dar la salvación para poder ajustar bien la reacción y continuar con el problema, que decía: se hacen reaccionar 300 mililitros de disolución de ácido sulfúrico 5 molar. Vamos a dibujarlo. Parece ser que el ácido sulfúrico viene en un pequeño vaso y nos informan de que ese vaso es de 300 mililitros. En total tiene un volumen de 300 mililitros. Cuando nos hablan de una disolución, naturalmente en esta disolución vienen flotando moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4, H2SO4, pero también con moléculas de agua, H2O. Eso es una disolución de toda la vida, ¿verdad? Realmente lo que nos importa son las moléculas de ácido sulfúrico, los gramos solo de ácido sulfúrico o los moles de ácido sulfúrico que están aquí flotando. El agua va a ser una sustancia espectadora, esa no nos importa. Y nos dicen que todo este vasito es de 300 mililitros y nos dan el dato de su molaridad, 5 molar. Seguro que con estos dos datos podemos sacar los gramos o los moles de ácido sulfúrico que están ahí dentro para inyectar luego los factores de conversión y poner rumbo al CO2, que es el que nos piden, como ves, en el apartado A. Nos dicen calcular el volumen de dióxido de carbono cuando se recoge en un laboratorio que está a una presión de 2 atmósferas y a una temperatura de 25 grados Celsius.
estos datos no te recuerdan a una vieja fórmula, te la digo a la de 3, te la digo a la de 2, a la de 1, que es presión por volumen igual al número de moles por R y por T? A eso vamos. Ella nos dará el volumen del CO2 que se recoge en este experimento. Con lo cual, objetivo, conocer los moles N de CO2 que se van a obtener. Y estos moles los obtendremos gracias al tren de factores de conversión. Con lo cual ya tenemos una idea de qué va el problema y ahora ya solamente es garabatear. Al lío. Preparemos la sustancia de entrada, la que nos dan. Dicen que tenemos un volumen de 300 mililitros y la molaridad. Pues si vas pensando en la fórmula de la molaridad, que aquí te la traigo, verás que ella, molaridad es número de moles de soluto, que en este caso es el ácido sulfúrico, partido por el volumen total de la disolución, que son los 300 mililitros. Y recordarás que el volumen debe ir en litros, con lo cual, rápidamente, aquí, 0,3 litros de disolución. Bajamos los datos, 5 igual a el número de moles, que ahora lo sacamos, partido por 0,3. Y de aquí, como estás viendo, vamos a poder conocer los moles de ácido sulfúrico que viajan en este vasito. ¿Lo hacemos juntos? El número de moles de ácido sulfúrico, de H2SO4, será, naturalmente, 5 por 0,3. 5 por 0,3, que eso es 1,5 moles de ácido sulfúrico están ahí dentro flotando. Y con este dato arrancamos nuestros factores de conversión. No pasa nada que arranquemos el tren con moles de sustancia cuando en los anteriores vídeos veíamos que lo arrancábamos en gramos. No pasa nada. Moles o gramos son lícitos para arrancar un tren de factores de conversión, como vas a ver a continuación. Como me quedo sin sitio, aquí he borrado los cálculos anteriores, pero he traído el resultado de lo hallado anteriormente. 1,5 moles de sulfúrico están ahí dentro flotando. Y aquí viene el primer factor de conversión. ¿Te acuerdas que en los anteriores vídeos te decía que el primer factor de conversión servía para matar los gramos y entrar a jugar a moles? Y aquí arriba poníamos un 1, etcétera, etcétera. Aquí ya estamos jugando a moles, por lo tanto no ponemos el primer factor de conversión. Ponemos lo que en los anteriores vídeos era el segundo factor de conversión, aquel que servía para matar los moles de la sustancia de la que venimos, H2SO4, y entrar a jugar a moles de la sustancia que nos piden, que es el CO2. Moles de CO2. Por lo tanto, cuando entramos ya jugando en moles, pues ya entra el segundo factor de conversión de los anteriores vídeos. Y también te acordarás que los números que poníamos en estas posiciones eran precisamente los coeficientes estequiométricos. Un 2 para el sulfúrico y un 1 para el CO2. ¿Has visto qué fácil? Y de la misma manera, ¿te acuerdas que en los anteriores vídeos aquí venía el tercer factor de conversión que servía para matar los moles y ya entrar a presentar la solución en gramos? Pero fíjate que nosotros necesitamos los moles de CO2 para nuestro cálculo, con lo cual aquí vamos a parar el tren y tampoco va a aparecer, tampoco vamos a meter el tercer factor de conversión de los anteriores vídeos. Simplemente con este factor de conversión, que es, como te decía, cruzar el río, ya tenemos los moles de CO2 que necesitamos, lo inyectamos en esta fórmula y apartado terminado. Si lo haces con la calculadora, 1,5 por 1 entre 2, o la mitad de 1,5, 0,75 moles de CO2 se obtendrán en este experimento. Acabamos de dar con la n el número de moles. Por lo tanto, parece ser que estos moles de CO2 se van a recoger en un globo y de él nos piden su volumen, y para ello también nos informan de la presión y la temperatura, con lo cual simplemente bajemos esta formulita, que es la ley fundamental de los gases perfectos, nRT. La presión ya está en atmósferas, 2 atmósferas. El volumen es lo que necesitamos.
Los moles, la N, lo acabamos de conocer. 0,75. 0,75 moles. La constante R es la protagonista de esta fórmula porque su valor, o mejor dicho, sus unidades, son las que mandan en cómo deben ser las unidades de la otra gente. En este caso nos dicen que es 0,082 atmósferas por litro entre mol y por Kelvin. Con lo cual la presión en atmósferas, el volumen vendrá en litros, aquí los moles, y la temperatura debe ir en kelvins. Con lo cual pasemos esos 25 grados Celsius a Kelvin. Y lo podemos hacer aquí. La temperatura ya en kelvins es la temperatura en Celsius más 273. Siempre sumémosle 273 a los Celsius y obtendremos los Kelvin. Y si lo haces despacito, tenemos 298 kelvins, es la temperatura a la que se va a recoger este dióxido de carbono, y aquí que la ponemos, 298. Pues aquí tenemos la solución del apartado A. Lo podemos hacer juntos con la calculadora y sería simplemente multiplicamos todo el lado derecho, 0,75 por 0,082 y por 298, y lo dividimos entre 2. Se va a obtener un globo de 9,16 litros de CO2. Esta es la solución del apartado A. Como ves, súper fácil. La llave maestra para poder resolver este problema era darse cuenta de que teníamos una sustancia de entrada que no nos la daban en gramos como en los tiempos felices, sino en una pequeña disolución, y hemos tenido que acordarnos de la fórmula de la molaridad, simplemente. Lo siguiente ha sido que hemos entrado con esta sustancia ya en moles, por lo tanto no hemos puesto el primer factor de conversión de los anteriores vídeos, directamente hemos puesto el segundo, aquel que nos permitía viajar de los moles de sulfúrico a los moles de CO2. Y luego también no hemos puesto el tercer factor de conversión de los anteriores vídeos porque no necesitamos la solución en gramos, la necesitamos en moles. Y aquí lo tienes. La última invitada en la fiesta es la Ley General de los Gases Ideales, que nos ha permitido conocer el volumen del CO2 que se recoge. Y esto es lo que necesitamos también para el apartado B. Binnacle Project. Pongamos los datos. Apartado B. Nos dicen calcular el volumen de dióxido de azufre que se recoge en las mismas condiciones, un laboratorio que está a 2 atmósferas de presión y a una temperatura de 25 grados Celsius que, sumándole 273, nos daba 298 kelvins, que es como se trabaja en química. Y la canción es la misma. Arrancamos con los 1,5 moles de sulfúrico. 1,5 moles de ácido sulfúrico. Siempre conviene poner la sustancia en la que estás trabajando para tener un control de dónde te encuentras. Y como te decía, inyectamos directamente aquel segundo factor de conversión que servía para matar la sustancia de la que venimos, moles de sulfúrico, y poner rumbo a la sustancia que nos piden, moles de SO2. Y, naturalmente, quienes vienen aquí son los factores de conversión, los coeficientes estequiométricos. Es decir, un 2 para el sulfúrico y otro 2 para el dióxido de azufre. Se dice que la estequiometría entre estas dos sustancias es 2 a 2. Y, de nuevo, como tenemos que pasar esta sustancia por P por V igual a nRT, aquí detenemos el tren, no le inyectamos aquel tercer factor de conversión que servía para obtener los gramos. Aquí lo detenemos y muy fácil, ¿no? Porque 1,5 por 2 entre 2, 2 entre 2 es 1, nos da 1,5 moles, pero ya de SO2. 1,5 moles de SO2 se obtienen, lo cual, a la vista de la estequiometría, es evidente. Si 2 moles de sulfúrico me entregan 2 moles de dióxido de azufre, 1,5 moles de sulfúrico me entregarán los mismos moles de dióxido de azufre. Ahora esto a la ley de los gases ideales y problema terminado. Pues al lío. P por V igual a nRT y vamos bajando los datos. La presión a la que se recoge esta sustancia es de 2 atmósferas. El volumen ahora lo despejamos.
n 1,5, la constante de Rydberg 0,082 y la temperatura del laboratorio 298 kelvins, con lo cual toda la calculadora y tendremos ya el problema terminado. 1,5 por 0,082 por 298 dividido entre 2. Pues el globito de dióxido de azufre que se recoge es de 18,33, estoy redondeando, unos 18,33 litros y problema terminado. Binnacle Project. Como ves, este ya es un problema típico de examen, así que espero que te haya resultado evidente lo que hemos hecho. Lo más importante es que cuando lo leas seas capaz de tener una visión a vista de águila de, en primer lugar, naturalmente, la reacción química, que es la protagonista del problema, y sin ella y sin su ajuste no hay problema. En segundo lugar, atento a qué sustancia me dan y cómo me la dan, y atento a qué sustancia me piden y cómo me la piden. Por lo demás, el resto ha sido garabatear. Ha sido un placer ayudarte en este otro problemita, pero quedan muchos más. Venga que cada vez queda menos. Rock and roll. Y ahora, mira el vídeo de teoría si crees que te has perdido en algunos aspectos, o pasa al siguiente ejercicio para continuar escalando. Y como siempre, dale like, activa las notificaciones y comenta. ¡Hasta pronto!